Bueno, acá hay una persona que nos está diciendo, Mara Rodríguez, da un super chat, dice, ¿cómo justificaría el antropocentrismo sin aludir al teísmo? El principio de la dignidad humana es un pensamiento circular. Yo quiero responder, bueno, y arrancar respondiendo a esa pregunta. Yo creo Sí, que es un poco complejo, por no decir imposible, justificar el antropocentrismo sin aludir al teísmo. Ya, de hecho, San Juan Pablo II en su momento lo mencionó y dijo que en ese intento de sacar a Dios de la fórmula y reemplazarlo por el hombre, el propio hombre se va a vilipendiar a sí mismo. En cambio, cuando se deja a Dios y se le da el valor y se le coloca como protagonista, el hombre va a agarrar algo de esa inmanencia. Lo dijo también en su momento Nicolás Gómez Dávila, más o menos expresado en un escolio, el hombre tiene valor si es que un Dios se hizo carne y murió por él. Bueno, yo creo y considero que es precisamente lo mismo, porque en ese intento de colocar al hombre como fin, yo creo que se queda corto, es decir, el hombre puede ser o no puede ser, porque como es mortal, como es finito, como es contingente, no es precisamente algo que esté por encima de las categorías en las que nos movemos, probablemente sea o no sea. Es tan sencillo como eso. Yo creo que la modernidad parte precisamente de eso, ¿no? De sacar a Dios de la fórmula, a Dios de la fórmula, reemplazarlo por el hombre, y la posmodernidad vendría a ser eso, pero radicalizado, llevado al punto en el que cada quien puede ser la ley en sí misma o hacerse su propia ley. Esa es mi visión. Probablemente sí. la sea totalmente diferente, pero esa es mi visión No, con respecto a... no, 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 no. Creo que que estás bien encaminado. A ver, ¿qué pasa? Em, Vamos a ver. La modernidad lo que hace es precisamente poner al hombre en el centro. Entonces, el antropocentrismo, digamos, es un giro moderno. Previo a la modernidad, digamos, lo económico, lo político y lo cultural estaban enraizados religiosamente. Eh, la modernidad es un corte radical con la religión que Nietzsche va a sentenciar como la muerte de Dios, ¿no? Es una de las grandes declaraciones de la filosofía, la muerte de Dios. Dios ha muerto, ¿no? Dios ha muerto ¿por qué? Bueno, porque el hombre se ha encontrado con que Él es el soberano, ¿no? El soberano de este mundo no es Dios, sino que es el hombre. El hombre es el centro del mundo. Eso es parte del pensamiento moderno. Y entonces la pregunta dice, ¿cómo podemos hacer, cómo era, a ver, la pregunta era, ¿cómo podemos sostener el antropocentrismo sin el teísmo? Al Ajá. contrario, al contrario, es decir, el antropocentrismo es un efecto, a mi juicio, de haber quitado a Dios de la ecuación y de la ecuación soberana, digamos, ¿no? Cuando no hay más soberano que el hombre, entonces el hombre es criatura y creador al mismo tiempo, o es creador de sí mismo. O Cuando el puede darse hombre su ley. exactamente hace su ley, él es el soberano, él está en el centro, él tiene el poder. En cambio, antes de la modernidad, esto no era así, es decir, el hombre como criatura tenía un creador y tenía que, digamos, cumplir la voluntad de ese creador, en el sentido de seguir digamos, el orden de un mundo en el cual se habitaba, pero del cual no se era dueño. El hombre no era dueño del mundo, no había límites que estaban por fuera de lo que el hombre podía hacer en el mundo. Ahora, cuando esos límites se barren, cuando se barre con cualquier, digamos, consideración sobre lo que el hombre puede o no puede hacer por razones trascendentales, ahí estamos ya en tierras modernas, estamos en tiempos modernos. Y ahí precisamente Dios muere, ¿no? O sea, Dios muere en el sentido en el cual estamos hablando, en el sentido de que muere como soberano. Entonces el antropocentrismo, a mi juicio, es el producto de quitar a Dios de la ecuación. Y la posmodernidad es un paso más allá, porque si la modernidad es la muerte de Dios, la posmodernidad es la muerte del hombre. Entonces ya no hay nada en el centro, todo está descentrado, ¿no? Lo único que está en el centro es el discurso en todo caso.
Entonces, ¿qué es el hombre? Nada. El hombre, ¿qué es el sujeto? ¿Dónde está? ¿Quién es? ¿Quién es el hombre? No lo sé. Antes, para responder quién era el hombre, la modernidad, como perdió a Dios como referencia, claro, antes podíamos responder quién es el hombre y respondíamos conforme a Dios. Ahora perdimos a Dios y en la modernidad, ¿qué se hizo? En la modernidad se trató de encontrar otros fundamentos sólidos, en la naturaleza, por ejemplo, en las ciencias biológicas, por ejemplo, en las ciencias exactas, las ciencias empíricas. La modernidad intentó dar respuestas a esa pregunta. Incluso en política aparecieron otros sólidos, como por ejemplo el pueblo, ¿no? Bueno, ¿quién es el hombre? En política la pregunta era quién era el pueblo, o quién era la nación. Todos esos sólidos en la posmodernidad se pierden. Ya no existe pueblo, ya no existe nación, ya no existe hombre, ya no existe mujer, ya no existe raza, ya no existe etnia. Lo único que existen son discursos que generan cuerpos que hablan, ¿no? Cuerpos hablantes, la fórmula de Beatriz Preciado. Solamente hay dispositivos de poder que nos formatean o nos subjetivizan, nos vuelven sujetos, y no hay nada más que eso. Entonces ya no hay Dios ni hombre. Ese es el punto de llegada. Pero el punto de llegada empezó por un punto de inicio, y ese punto de inicio fue precisamente la muerte de Dios que proclamó Nietzsche. Así es, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que se llega en la posmodernidad ese intento de que el hombre puede darse cualquier tipo de ley a sí misma. Entonces, un hombre puede ser hombre, pero también después puede ser mujer si se le da la gana, y así sucesivamente. O sea, la idea antropocentrista, su idea del hombre, ya difiere, ya es cualquier cosa, ya es moldeable, es una plastilina en sí, no hay un norte que seguir. En cambio, con la idea de Dios, claramente no se puede hacer esto. ¿Por qué? Porque Dios trae una ley, y de hecho yo creo que obviamente muchas personas dirán, pero ¿cuál Dios? ¿Cuál es el tema del cristianismo? Es que el cristianismo, ese logos que todas las religiones tienen, ese logos se hizo carne. Esa vendría a ser la diferencia, cosa que otra religión no pudo tener. Y claro, y es lo que don Nicolás Gómez Dávila, un reaccionario colombiano muy importante, lo resaltó muy bien. El hombre vale si es que en su momento un Dios se hizo carne y murió por él y se sacrificó por él. Si no es por eso, yo creo que obviamente don Nicolás Gómez Dávila no se llamaría a sí mismo, por ejemplo, un pagano que cree en Cristo. ¿Por qué? Porque él obviamente reconoce que antes del cristianismo obviamente había más culturas paganas, claro, que tuvieron, claro. que tuvieron mucho que decir, pero quien pudo cerrar con ese logos como tal, y mostrar una evidencia precisamente con ellos, fue el cristianismo, porque es que el cristianismo sí tiene la evidencia que Cristo vino, y de hecho, pues todos los apóstoles, los seguidores y discípulos de él, pues fueron hasta la muerte y llevaron hasta la muerte esa idea de que Cristo murió. Si esto no fuera así, sería como cualquier otra religión, creo yo. O sea, yo creo que por eso es que don Nicolás Gómez Dávila llega a esa conclusión. Y yo estoy totalmente de acuerdo. A cosa que, por ejemplo, el Islam no, yo creo que no alcanzó a cerrar. Ese verbo no se volvió carne. En cambio, en la idea cristiana, o anteriormente en la idea judía, sí, sí. Entonces, obviamente, si esto es verdad, ojito porque me gusta partir desde ahí, si esto es verdad, moldea casi que toda la cosmovisión de ahí en adelante, porque tuvo algo que decir. Y aparte, digamos, fuera de lo que es puntualmente el cristianismo, las religiones monoteístas, y esta es la parte que los progresistas vulgares, porque generalmente no son personas que se hayan tomado el tiempo realmente para estudiar estas cosas, se piensan que cuando uno habla de religión, uno habla de irracionalidad, ¿no? Entonces, ojo, yo aclaro, lo que surgió, por ejemplo, el otro día con este debate, yo nunca he leído completa la Biblia. O sea, yo soy un católico con una formación típica de un católico que hizo la comunión y la confirmación, donde uno conoce algunos pasajes bíblicos que ha estudiado para la comunión y para la confirmación, y después los que escucha en la misa. Pero yo mentiría a la gente si yo les dijera, miren, yo me conozco y he estudiado la Biblia y la conozco. Para mí, leer un libro es cuando lo lees de la primera página hasta la última, ¿no? Entonces yo no lo he hecho eso, pero sí he estudiado, por ejemplo, un poco de sociología de la religión, a Max Weber, por ejemplo. Y acá es donde los progresistas vulgares se confunden cuando creen que la religión es la expresión de la irracionalidad. En verdad, las religiones monoteístas son un camino hacia el desencantamiento del mundo. Weber, ya que estamos hablando de la modernidad, Weber
de alguna forma caracterizaba la modernidad como un mundo desencantado, un mundo que ya carece de magia, un mundo donde todo está explicado, un mundo además donde los fines nos están dados de antemano, nos han dado los fines y solamente estamos discutiendo los medios. Un mundo hiperracionalizado e hipertecnocrático es el mundo moderno de Weber. Pero en ese camino que lleva hacia ese mundo moderno, Weber encuentra que las religiones monoteístas tienen una función primordial, que es precisamente la de inyectar de razón al mundo. ¿Por qué? Porque previo a las religiones monoteístas, uno se encontraba con visiones animistas, por ejemplo, de la naturaleza, donde los dioses se confundían con los hombres y donde los dioses se confundían con objetos de la naturaleza y donde todo era, digamos, todo era mágico, ¿no? Era un mundo totalmente plagado de magia. Entonces, ¿qué hace el monoteísmo y en este caso el cristianismo o el judeocristianismo? Postula un Dios ordenador, un Dios que establece leyes, un Dios que establece regularidades, un Dios que hace que las cosas funcionen de una manera específica. Entonces el hombre puede descubrir de qué manera funcionan esas cosas porque funcionan de una manera. Ya no es que están sorteadas hacia el azar, no es que hay un sorteo, no es que la cosa puede ser, a ver, hoy el cielo puede ser azul y mañana el cielo puede ser de color, no sé, verde. No. Hay una regularidad en el mundo y eso la religión monoteísta y sobre todo el judeocristianismo lo explica por un Dios creador que ha establecido leyes. Entonces, ¿el hombre qué hace? Vamos a investigar esas leyes. Vamos a saber cuáles son las leyes de este mundo en el cual hemos sido depositados. Ahora, ¿eso qué es? Eso se llama pensamiento científico. Entonces, ¿tendríamos ciencia sin haber pasado por el estadio de la religión monoteísta y del judeocristianismo, puntualmente que es la que tiene que ver con nuestra civilización? Bueno, para sociólogos como Max Weber, difícilmente, porque el camino que lleva hacia un mundo, digamos, racional, pasa necesariamente por las religiones monoteístas, ¿no? Entonces vos fíjate qué tonto que es cuando el progresismo a uno le dice, ay, sos un irracional y un retrógrado porque tenés religión. Bueno, al contrario, la sociología ha encontrado que el mundo hecho, digamos, o pensado científicamente nunca hubiese podido ser pensado de tal forma si no hubiese pasado por una fase religiosa, ¿no? Así es, y que prácticamente que todas las civilizaciones actuales, ya sea occidental o no occidental, tienen algo de ese espíritu trascendental, de buscar una respuesta precisamente allí, no en lo material, sino en algo más allá. Totalmente, y eso es algo bueno, algo que el hombre, a ver, yo tengo una idea, tengo una noción, a ver, esto es una noción, es una intuición incluso, que es antropológica. Yo creo que el hombre no puede escapar de una visión trascendente de la vida. Vos fíjate que incluso los ateos, militantes incluso, tarde o temprano terminan en cuestiones, no sé, reuniones con chamanes, tomando ayahuasca para tratar de tener una conexión espiritual con vaya a saber uno qué, haciendo sus ritos indígenas, haciendo su New Age, conectando y alineando las chakras, yendo a que les tiren las cartas del tarot para adivinar el futuro. Es decir, escapar a un sentido, digamos, trascendente o espiritual de la vida es propio de una máquina, no de un ser humano. Así es, así es. Yo creo que obviamente, no sé si Agustín la haya leído, catolicismo, liberalismo, socialismo y catolicismo de Donoso Cortés, Juan Donoso Cortés. Él dice precisamente en la introducción, se refiere a Joseph Proudhon, y él dice que Proudhon en su momento llegó a decir, cuando uno intenta llegar a la profundidad de la verdad en algún ámbito en el que se especialice, obviamente termina chocando con Dios. Ojito, porque eso lo dijo Proudhon, no lo estoy diciendo, no lo dijo un derechista, un conservador, no.
Estoy siendo uno de los teóricos del socialismo más importantes, como lo es Proudhon, y yo creo que evidentemente esto pasa. Y bueno, señores, antes de que se acabe este pedazaco de video, decirles a todos ustedes que pueden apoyar este canal a través de Patreon. Recordarles a todos ustedes que nosotros no tenemos ningún partido político que nos esté financiando, ni ningún empresario. Así que la única forma para que podamos seguir dando esta batalla cultural es con los aportes que ustedes nos hacen a través de Patreon y también a través de PayPal. Toda la información estará en la descripción y en el primer comentario. Y bueno, señores, también antes de irnos, decirles que si les ha gustado este video pueden dejar su me gusta, suscribirse, dejar un buen comentario. Pero si por el contrario no les ha gustado, pues pueden ir a dejar allí mismo en los comentarios todo su odio. Así que bueno, señores, no siendo más, ahora sí, se cuidan.